A lo largo de los años, las religiones se han cansado de decirnos que la Biblia es un libro sagrado, escrito directamente de la mano de Dios, en el cual encontramos todo su amor, todo su esplendor, toda su compasión y toda su devoción para con nosotros. Libro que después de consagrarse en el Concilio de Nicea, fue prohibido al público en general por más de 1000 años, ya que decían que el contenido sagrado era para pocas personas. Sin embargo, una vez liberado y los que han leído esta Biblia se encuentran con que no hay nada de amor, no hay nada de sabiduría, no hay nada de compasión y solo encontramos guerra, muerte, sangre, incesto, entre otras aberraciones. ¿No me crees? Bien, te invito a ver el lado B del todo. ¿Te atreves? Abraham, el patriarca, el surgimiento. Buenos días, buenas tardes, sean bienvenidos al lado B del todo. ¿Te atreves? Muy buenas tardes. Teníamos tiempo queriendo subir videos, sin embargo la plataforma YouTube nos los ha cancelado por 3 ocasiones, emitiendo mensajes de algunos derechos de autor de algunas canciones que utilizamos por ahí de fondo. Sin embargo, aún así las omitimos esas canciones, todo, y pues siguió con la misma censura, ¿no? Estos videos estaban redactados de una manera crítica fuerte. Sin embargo, pues pensamos que por ahí vino esta censura, ¿no? Entonces tuvimos que irlos dosificando y al parecer esta vez lo hemos logrado subir, aunque de una manera más sutil, ¿no? Y esta vez en este video, como dice la introducción, pues retomamos otra vez la saga de las Biblia y sus mentiras. Y en este caso ya pasando en el Génesis mismo, desde la formación del mundo, la creación del hombre, del diluvio y de la muerte de Noé, pues bueno, hemos llegado al punto donde vamos a platicar un poquito del surgimiento de lo que es Abraham. Abraham, considerado el patriarca de todas las religiones judío-cristianas como el Islam, el cristianismo, el catolicismo, etcétera, entre otras religiones que han surgido de estas, ¿no? Hablaremos que este padre patriarca pues también tuvo sus trapitos oscuros que expondremos en este video. Así que bienvenidos. Y para entender de dónde viene la historia de Abraham y cómo fue elegido por Diosito Jehová como el patriarca de una futura civilización, por así decirlo, ¿no? Que dependieran directamente de este Dios, pues bueno, hay que hablar de su padre. Su padre fue Tare, se llamaba Tare, T-A-R-E-H, ¿no? Y bueno, aunque se menciona poco en la Biblia, pues este personaje tiene un impacto relevante en esta historia, ¿no? Del surgimiento de todo lo que conocemos ahorita como religión judeocristiana, ¿no? La alabanza de Jehová, de Cristo y de todas las variantes que tienen estas religiones, ¿no? Tare es descendente directo de la familia de Noé, en este caso de Sem, ¿sí? Para ponerlo en contexto, y fue padre de Abraham, se llamaba Abraham así como se oye, ¿no? Después Jehová, como es de costumbre, pues lo bautizó como Abraham, ¿ok? También fue padre de Nacor y Aram, ¿no? Fue abuelo de Lot, que era hijo de Aram, y de Milca e Isa, que también eran hijas de Aram, ¿no? ¿Y qué relevancia tiene Tare en esta historia del surgimiento de Abraham y el pacto que hizo con Jehová? Pues bueno, para poner en la historia Tare, hay que decir que Tare fue descendiente directo de Nacor, ¿sí? Nacor, a su vez, fue hijo de Serug, y Serug, entre otros, sigue su árbol genealógico más arriba, llegamos hasta Sem. ¿Y quién era Sem? Pues bueno, fue uno de los 3 hijos de Noé, ese Noé que anduvo en el barquito ahí, ¿no? Con animalitos y todo eso, que bueno, ya en otros videos analizaremos matemáticamente si esto fue posible, lo del tema del diluvio, ¿no? Sin embargo, bueno, hasta ahí no termina la historia de Tare, ¿no? En la Biblia dice que Tare era un idolatra, ¿no? Porque adoraba a muchos dioses, obviamente entre ellos no estaba incluido Jehová, y que murió en Aram, y hasta ahí prácticamente termina la historia de Tare, ¿no? Sin embargo, hay que decir que Tare, como papá de Abraham y toda su familia, vivían en Ur de los Caldeos. ¿Y dónde era esto, Ur de los Caldeos? Pues bueno, ¿se acuerdan de los Anunnakis? Bueno, de ahí que muchos analistas del tema bíblico, fuera del tema teológico, ¿no? Que es donde inventan un montón de cosas,
pues decimos y aseguramos que Jehová era un Elohim. ¿Y por qué nos atrevemos a decir eso? Pues bueno, nos atrevemos a decir porque hay mucho contexto de dónde agarrar para saber que Jehová como tal, entre otros, pues eran Elohines, ¿no? Los que vinieron del cielo, ¿no? Que bueno, en las traducciones que se han hecho tanto de la Torá como del Corán, pues se traduce Elohim como Dios. Y bueno, pues ya esta traducción quedó como tal, ¿no? Elohim lo traducieron como Dios, como deidad, como su majestad, y pues así fue como se manejó en las Biblias más recientes después de estas traducciones, ¿no? Pero hay que recordar, y por qué embono la palabra Anunnakis con Ur de los Caldeos, pues bueno, hay que recordar que la civilización sumeria, registrada arqueológicamente, es la más antigua de todas, con más de 12.000 años, ¿no? Y la historia de los sumerios se basa en los Anunnakis, ¿no? Aquellos que vinieron del cielo, ¿no? Enki, Enlil, Ninurta, Nanar, etcétera. Y ellos basaron toda su cosmología y su tema de Dios y todo eso con estos dioses Anunnakis, ¿no? Entonces, Ur de los Caldeos pertenecía exactamente a Sumeria, ¿no? Y se ubicaba en la región sumeria al sur de Mesopotamia. Sus ruinas incluso actualmente se encuentran en lo que es Irak, ¿no? Aproximadamente 24 kilómetros al suroeste de Nasiriyah, ¿no? Y bueno, el principal dios al que le rendían culto en esta ciudad de Ur era al dios de la luna Nana, se llamaba Nana, también conocido como Sin por los semitas, ¿no? Y Nana pues era considerado el señor y rey de la ciudad, y su culto era central, como lo demuestran en el Gran Sigurat de Ur, una escritura imponente dedicada a él, ¿no? Al dios Nana, que era el dios de la luna, ¿no? Cuando Ur llegó a dominar la región de Mesopotamia, pues Nana era reconocido incluso como el rey de los dioses, ¿no? Y pues este dios Nana tenía a su esposa, que era Nigal, y también era súper venerada en la ciudad. Y bueno, no nomás Nana ni Nigal eran los únicos dioses a quienes veneraban en esta ciudad de Ur, ya que esta ciudad se consideraba como una ciudad politeísta, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que adoraban a muchos dioses, ¿no? Obviamente los dioses sumerios, como lo fue Enki, como los fue Marduk, como lo fue Enlil, Nikishida, entre otros, ¿no? An, todos ahí, la dinastía de dioses de los Anunnakis, ¿no? Entonces de ahí que como Tare, Abraham y todos sus hermanos vivían ahí en Ur de los Caldeos, como se le llamaba a esta ciudad, pues de ahí se considera Tare como un politeísta, ¿no? Que adoraba a muchos dioses, por lo tanto era idolatra, ya que no adoraba a Jehová. Pero si analizan, como lo vamos a hacer en futuros videos, Jehová hasta esa fecha no pintaba en el mapa, ¿no? No existía como tal Dios Jehová, ¿no? Es cuando Abraham, cuando hace con su pacto, es como empieza a aparecer Jehová en la historia. Antes de esto, este Dios menor no era conocido. Ya lo vamos a ir demostrando en otros videos por ahí, ¿no? Entonces, bueno, esa es la historia de Tare, que vivió ahí junto con Abraham y sus hermanos y su esposa, en este caso en Ur de los Caldeos, ¿no? Sin embargo, por ahí cuenta la historia que decidieron mudarse, ¿no? Y en este caso se fueron a la ciudad de Aram, ¿ok? Hicieron una migración, dice por ahí, que Tare tomó a Abraham, todavía se llamaba Abraham, su hijo, y a su nuera Sarai, que era esposa de Abraham, a su nieto Lot, y salieron de Ur con la intención de llegar a Canaán. Sin embargo, pues el camino estaba algo pesado, y decidieron estar un tiempo por ahí en la ciudad de Aram, ¿no? Y bueno, desafortunadamente para Tare, pues murió en esta ciudad de Aram, por lo tanto no pudo llegar a Canaán, ¿no? Y pues dice ahí que al detenerse ahí en la ciudad de Aram, pues ahí se establecieron, y que Tare murió a los 205 años, ¿no? Entonces hasta ahí se acaba la historia de Tare, padre de Abraham. Y es como Abraham empieza a surgir cuando surge, ahora sí, valga la redundancia, el famoso pacto que hizo con Jehová, ¿no? Directamente, cara a cara, ¿no? Y para ponerlo en contextos bíblicos, ¿sí? En Génesis capítulo 11, versículo 27, habla de los descendientes de Tare, ¿no? Y en el versículo 27 dice: estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abraham, a Nacor y a Aram. Aram engendró a Lot. 28, y murió Aram antes de que su padre Tare en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Versículo 29, y tomaron a Abraham, Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca, ¿no? En el versículo 30, mas Sarai era estéril y no tenía hijo, ¿no? Ese partecito quiero que lo pongan ahí en rojito, ¿no? Mas Sarai, en el versículo 30, mas Sarai era estéril y no tenía hijo.
Entonces, versículo 31, y tomó Tare a Abram su hijo, a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Aram, o sea, ahí hicieron la parada, ¿no? Y se quedaron allí, dice, versículo 32, y fueron los días de Tare 205 años, y murió Tare en Aram. Y tan tan, palabra de Dios, pues hasta ahí llegó el padre de Abraham, ¿sale? Entonces, ¿qué sigue después? Pues bueno, ahora sí sigue el surgimiento de Abraham como el famoso patriarca, ¿no? Que todos somos descendientes de ahí, Huacalafuchile, ¿no? Bueno, vamos a ver qué tan buen patriarca fue Abraham. Vamos a empezar con el pacto, ¿no? ¿Y qué es el famoso pacto que hizo Abraham directamente con Jehová, Diosito Jehová? Bueno, ponerlo en contexto, ¿no? Historia atrás, Jehová no existía como Dios todavía. Y por eso que de ahí consideramos que es un Elohim más, ¿no? De todo el bolón. Ya lo iremos poniendo en contexto. Videos más adelante. Entonces a Jehová, como no Elohim, le tocó una parte de herencia, por así decirlo, y fue cuando él surgió como Dios. Sin embargo, nadie lo pelaba todavía, ¿no? Hasta ahorita nadie lo pelaba. Entonces, ¿qué hizo? Por ahí cuenta la historia que se le apareció a Abraham cara a cara y hizo un pacto con él que le decía, ¿sabes qué? A ti te he elegido como el padre, el patriarca, fundador de una nueva civilización que va a estar bajo mis órdenes como su Dios y que me van a adorar, y yo a ti te bendeciré, y todo aquel que te maldijere yo lo maldijere. O sea que le vamos a hacer cosas malas y que vamos a imponernos a base de miedo, ¿no? ¿No me lo creen? Bueno, sigamos viendo qué dice aquí. Y volvemos a la Biblia, al libro Génesis, capítulo 12, todavía no nos vamos ahí, ¿no? Pero bueno, vámonos al capítulo 12, versículo 1, dice, Dios llama a Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostré. O sea, ya les hizo unos planecitos por ahí, todo así para acá, y bueno, vamos a repartirla, ¿no? Y haré, versículo 2, de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, que obviamente me sigan, ¿no? Eso le faltó. Si no, cuchillo. Versículo 4, y se fue Abraham, como dijo Jehová, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Aram. Ah, caray, y salieron de ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Aquí una parte importante en este versículo 5, ¿no? Dice que tomó a su mujer, se llevó a Lot, y todos los bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido. O sea que aquí también iban unos cuantos esclavos por ahí, o díganme cómo se explican ustedes personas que habían adquirido. O sea, cuando tú quieres algo es porque lo compras, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues aquí Abraham, pues como tenía dinerito, pues pudo también comprar personas, comprar seguidores para Jehová, en pocas palabras, ¿no? Ya valió madres entonces, ¿eh? Bueno, vamos a seguir el contexto. Versículo 6 dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. 7. Y apareció Jehová a Abraham, le volvió a aparecer, ¿no? Todavía aquí se llamaba Abraham, nada más. Y le dijo, a tu descendencia dará esta tierra. O sea, aquí es el conflicto que tenemos actualmente, ¿no? Entre Israel y Palestina, ¿no? Ya que este Diosito Yahvé, se la llevó repartiendo la tierra a todos. Te la heredo a ti, se la quito acá, ahora te la heredo a ti, ¿no? Y bueno, ahí tenemos el conflicto actual toda vez, ¿no? Entonces, al primero que le entregó esa tierra fue Abraham. Le dije en el versículo 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó ahí un altar a Jehová que le había aparecido. O sea, se le apareció, ¿no? Directamente, qué padre, ¿no? Versículo 8, luego se pasó de ahí a un monte de oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jair al oriente, y edificó ahí el altar a Jehová. Ya empieza el tema del altar, ¿no? E invocó el nombre de Jehová, y Abraham partió de ahí caminando y yéndose hacia Negev. Y bueno, hasta ahí todo padre, ¿no? Ya Abraham tenía poder, era el patriarca de una nueva nación, tenía ahí sus esclavos que pudo adquirir por ahí, y pues tenía dinero, ¿no? Sin embargo, aquí es donde empieza a surgir Abraham como esa fichita o esos trapitos oscuros que vagamente se ven en la Biblia, pero que si les pones atención, habla mucho en sí de lo que era esta persona, la calidad de persona que era, a quien eligió este nuevo Dios, Jehová, denominado Jehová, y que lo puso al frente de una nueva nación, ¿no? Ya
madres entonces, Y nos vamos igual ahí en el capítulo 12 del Génesis, pero nos vamos hasta el versículo 10. Y aquí el título dice Abraham, todavía Abraham, sin la H, ¿no? En Egipto, o sea, se fue para Egipto. Vamos a ponerlo en contexto qué pasa aquí. Versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. ¿Sale? Vamos bien. Entonces, pero Egipto, ¿qué onda? Pues, o sea, no era el pueblo elegido, ¿por qué se fue a Egipto, no? Hay cosas que no se entienden, o sea, la tierra que le heredó este nuevo Dios Jehová, pues no fue tan próspera, ¿no? O sea, por ahí hubo sequía, hubo hambruna, hubo broncas y pues dijo Abraham, ¿sabes qué? Me voy a Egipto, ¿no? Allá está todo dar. La bronca es que en Egipto tenían otros dioses, ¿no? Entonces, pues por ahí Abraham como que todavía no consolidaba bien el seguir un solo Dios, ¿no? Y traía pues ahí la consigna como su padre, que adoraba a varios, ¿no? ¿Por qué? Porque Egipto es obviamente marcado desde históricamente que adoraba a otros dioses y ese Dios no era Jehová, ¿sale? Entonces se fue para Egipto, ¿no? Bien, y en el versículo 11 dice, aconteció que cuando estaban para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, escuchen bien, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. O sea, hasta cuando fue en Egipto pudo ver lo hermosa que era Sarai, ¿no? Qué cosas. 12. Cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí. A mí a donde andan burro, ¿no? Y a ti te reservarán la vida. O sea, ahí empieza la fichita, no más cheque, ¿no? Le dicen en el versículo 12, oye, espérate, me doy cuenta que eres bien hermosa, ¿no? Entonces allá en Egipto, allá va a haber muchos poderosos que te van a desear. Y como van a decir, oye, pero pues es la mujer de este señor, pues me van a matar a mí y contigo se van a quedar. Entonces chequen la astucia que hizo el patriarca de todos nosotros, ¿sí? Para salvar el pellejo, ¿no? Aquí justamente él buscaba salvar el pellejo, no a Sarai. Vamos a ver. Versículo 13. Ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Changos, ¿no? O sea, se fue a Egipto y el cobardín de Abraham, todavía no se llamaba Abraham, le dice a su mujer, ¿sabes qué? Aquí vamos a pintar una rayita para que no me maten, vamos a decir que somos hermanos, ¿no? De esta manera yo salvo el pellejo gracias a ti y pues tú, todo bien, todo tranquilo, ¿no? Entonces entraron a Egipto como hermanos, ojo, no lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia, ¿no? Ya valió madres entonces, Seguimos. Versículo 14. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa de gran manera, o sea que estaba bien chula, preciosa, ¿no? Versículo 15, también la vieron los príncipes del faraón y la lavaron delante de él y fue llevada la mujer a la casa del faraón, o sea, tal cual como dijo, la vieron hermosa, los poderosos pues querían que estuviera con ellos, ¿no? Entonces ahí Abraham como su esposo pues estorbaba. Entonces como no quería morir, el gran patriarca de la nueva nación de Jehová, pues dijo, no, sabes que es mi hermana, ¿no? Desde ahí ya empezó mal la cosa, ¿sí? Si no, pues díganme ustedes cómo toman esto, de que no eres mi esposa, eres mi hermana, ¿no? Bueno, versículo 16, e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. O sea, que cuando se llevaron a Sarai, la nueva hermana de Abraham, antes esposa, pues le dieron su ganadito a Abraham en agradecimiento, y Sarai se quedó con los faraones. ¿Para qué? Pues bueno, usen un poquito la imaginación, ¿no? En este caso, está claro el contexto, que por ahí Abraham estaba prostituyendo a su esposa Sarai, ¿no? ¡Ay, no! A la hermana que era su hermana, a él le dieron todos los premios de ganado y Sarai se quedó a servir al faraón. ¿No me creen? Vamos a seguir viendo. Entonces, como el faraón se comió esa historia de que Sarai era hermana de Abraham, a este lo premian, Sarai se queda a servir al faraón, pero ya en el versículo 17, aquí es donde ya empiezan las venganzas de Jehová, ¿no? Dice, mas Jehová hirió al faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. O sea que esto de las plagas que después lo hace con Moisés, pues ya venía de tiempo antaño, ¿no? Entonces, para salvar pellejo a Abraham, le dejó su esposa al faraón, diciendo que era su hermana, y mientras tanto Jehová empezó a castigarlo y le hirió. Ya en el versículo 18, entonces faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? Ya lo cachó en la mentira, ¿no? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? O sea que aquí lo descubrieron la mentira Abraham, ¿no? 19. ¿Por qué me dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mi mujer?
Entonces, aquí está clarito que la prostituyó Abraham, ¿no? Entonces, más que patriarca, era padrote, ¿no? Aquí padrote de su propia esposa Sarai. Y bueno, ¿por qué me bloquearon el video? Porque estaba más fuerte, ¿no? Entonces, pero está claro, ¿no? Por salvar pellejo, por tener riquezas, pues prefirió dar a Sarai como su hermana para que no lo matara. Y pues el faraón lo tomó como su mujer, ¿no? Entonces, ya saquen ustedes cuentas qué pudo haber hecho como su mujer. La prostituyó, en pocas palabras, ¿no? Entonces, Ya valió madres entonces, vuelvo, repito, más que el gran patriarca que nos venden, pues aquí ya fue un proxeneta, ¿no? En pocas palabras, ¿no? No hay de otra manera de decirlo, ¿no? Y bueno, siguiendo con el versículo 19, dice, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla por mi mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete, o sea, se la devuelve. 20. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y lo acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Bueno, hasta aquí termina la historia de Abraham en Egipto, en el cual llegó allá para hacerse de mayor riquezas, prostituyendo a su propia esposa, ¿no? Y nada más para ponerle contexto al negocio que hizo, pues ya en el capítulo 13, del mismo Génesis, dice en el versículo 1, Abraham y Lot se separan, ¿no? Dice en el versículo 1, subió pues Abraham de Egipto, o sea, ya cuando lo corrieron, hacia Negev, él y su mujer con todo lo que tenían, y con él Lot. Abraham era, en el versículo 2, Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde habían estado antes su tienda entre Betel y Jai. O sea, volvió al mismo lugar, pero ya más rico, ¿no? 4. Al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó ahí a Abraham en nombre de Jehová. O sea, se olvidó un ratito de Jehová, se fue a Egipto, prostituyó a su esposa, consiguió riquezas, ganado, oro, plata, y volvió al mismo lugar, así como que, hey, patrón, ya llegué, ¿no? Sale, se reportó de nuevo con Jehová. Todo bien padre. Y bueno, pues versículos más adelante, desde el 5 hasta el 13 del mismo capítulo 3, pues redacta cómo también Lot tenía su ganado, ¿no? Era bastante. Y entonces redacta cómo empezaron a tener broncas ahí con las riquezas de Abraham, su ganado, y con las riquezas de Lot, su ganado. Empezaron a tener broncas por ahí los pastores, etcétera, ¿no? Se empezaron a pelear. Entonces por ahí Abraham pues le saca las cartas en la mesa a Lot, le dice, ¿sabes qué? Pues somos como en la mano derecha y en la mano izquierda, ¿no? Tenemos que estar separados. Entonces, pues en buen modo se arreglaron, en pocas palabras, que tenemos que separarnos por ahí. Y cuando entendió esto Lot, pues divisó una gran llanura, dice por ahí, muy fértil, ¿no? Así como Egipto, como las llanuras de Jehová, y hacia el lado del Jordán, ¿no? Y pues bueno, decidió moverse para allá, muy pegado a Sodoma, ¿no? Este versículo termina en el 13, con que los Sodoma eran muy malos para los ojos de Jehová, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué continúa por ahí. Y bueno, ya los versículos después del 14 y hasta el 18, que es cuando termina el capítulo 13, pues habla de que Jehová, ¿no? Se le acercó otra vez, se le apareció a Abraham y le dice, bueno, como ya se fue Lot, pues date cuenta toda la tierra que hay, ¿no? Paséate para la derecha, para la izquierda, para todos lados. Vas a ver que hay un vasto de tierra interminable y que todo eso yo te lo voy a heredar, ¿no? Entonces, pues por ahí Abraham se fue a dar la vuelta en sus terrenos, así como dice el comercial, ¿no? Y la Cheyenne, pan, hasta que se pierde la vista, era el terreno que le estaba heredando Jehová. Pues si dice que va y lo pasea, reconoce las tierras por ahí. Y en el versículo 18 dice Abraham, pues removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí un altar a Jehová. Chan, 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 chan. Y bien, ya en el versículo 14, por ahí como tema central tiene que Abraham libera a Lot. Y pues relata desde el versículo 1 hasta el 12 de cómo fue guerra entre los reyes de Sodoma y de Gomorra y de entre otros por ahí lugares aledaños a estos, de cómo se hizo la guerra, se hicieron los guamazos, y cómo de entre los ganadores que se quedaron con Sodoma y Gomorra, pues también tomaron a Lot y a todas sus posesiones, como en este caso como presea, ¿no? Entonces por ahí uno de los que escaparon de esta matanza, de esta guerra, pues huyó hacia las tierras de Abraham el hebreo, ¿no? Que ya estaba en el encinar de Manre, y pues le explicó todo lo que había pasado, y que entre todo el botín, que habían tomado estos nuevos guerreros que se apoderaron de Sodoma y Gomorra, pues estaba Lot su primo. Entonces Abraham, ya como era muy rico, acuérdense, pues decidió armar a sus descendientes, ¿no? Que han nacido ahí en su casa, que eran
en este caso 318, ¿no? Y los siguió hasta Dan, o sea, los armó, les puso sus pistolas, perdón, sus espadas y todo el kit de ese entonces, y pues decidieron atacar en la noche, ¿no? A este ejército. De esta manera fue como liberó a Lot y a todos sus bienes, incluyendo a su mujer, ¿no? ¿Sale? Y bueno, para terminar este video, ahí también en ese mismo capítulo 14, el versículo 17 dice que Melquisedec bendice a Abraham, ¿no? ¿Y quién era Melquisedec? Pues era un sacerdote, ¿no? Del Altísimo, Dios Altísimo. Dice, sacó pan y vino y bendijo diciendo en el capítulo 19, y bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Aquí ya Jehová ya se autodenominaba como el creador de todo, ¿no? Esto es relevante, cómo se va engrandeciendo Jehová, ¿no? Antes no era nadie, ¿no? Ahorita ya es un Dios, incluso que creó los cielos y la tierra, ¿no? Versículo 20, bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Bueno, aquí ya empieza la historia del diezmo, ¿no? Entonces por ahí relata, el versículo más adelante, que el rey de Sodoma, pues le ofrece a Abraham bienes por ahí, que le devuelva a las personas y que él le va a dar muchos bienes. Y pues Abraham, ya muy digno, dice, no te voy a tomar nada, ni la correa de un calzado, para que no digas que me enriquecí gracias a ti. Pues no, realmente se enriqueció realmente por su esposa, ¿no? Allá con los egipcios, ¿no? Cuando la vendió, la prostituyó, en pocas palabras, ¿no? Entonces, ya en el 24 dice, excepto solamente los que comieron los jóvenes y las partes de los varones que fueron conmigo, Arner, Escol, Manre, los cuales tomarán su parte. O sea que él no quiso nada, pero sí se lo repartió a unos ciertos compañeros por ahí, ¿no? Acuérdense que ya era riquísimo este amigo, ¿no? Y bueno, aquí en adelante la historia de Abraham se empieza a poner un poco más turbia. Acuérdense que viene una descendencia que es Ismael el primero y después Isaac, que se supone que Dios les pide a uno por sacrificio. Y veamos la historia, cómo se pone turbia de este gran patriarca que en sus inicios, después de haber conocido a Jehová cara a cara, prostituyó a su esposa, se hizo de mucha riqueza. Y bueno, ahora empieza la historia de cómo nos los vende la iglesia como el gran patriarca, ¿no? Que decidió poner todo ante Jehová, incluyendo a su propio hijo. Ya valió madres entonces, Veremos qué pasa. No les debe de extrañar que la historia está un poco bizarra. Digo, si ya vendió a su esposa, ¿qué va a pasar con sus hijos? Los invito a ver el siguiente video, ya que en este nos alcanzó el tiempo, como todo. Y si no es censurado, pues confío que hayan llegado hasta este punto y que nos veamos el siguiente video, donde expondremos los trapitos al sol de este oscuro patriarca también, ¿no? Bueno, diferente a como nos los vende, ¿sale? Esto fue el lado B del todo. Recuerda que si te gustan estos contenidos, danos like, apóyanos en compartir y te veo en el siguiente video. Muchísimas gracias. Esto fue el lado B del todo. ¿Te atreves? Chao. Gracias.